domingo del año 2024. Estamos viviendo a partir de ahora lo que llamamos el culto de acción de gracias. Decía en el inicio, y lo vuelvo a repetir ahora, ¿dónde más podríamos estar? ¿Qué otra cosa podríamos estar haciendo hoy que siendo agradecidos? ¿A quién de ustedes el Señor lo bendijo de alguna manera este año 2024? Amén. Algunos levantan los pies, las manos, exactamente. Vamos a ir compartiendo en el mensaje y entendiendo, pero creo que lo mínimo que podemos hacer, en el medio de que el mundo está enloquecido, festejando y demás, y que tenés tiempo para celebrar tantas cosas, para ir a tantos lugares, para comprar, para salir, para preparar, ¿cómo no separar un pequeño tiempo para venir a agradecer al Señor? Para agradecerle por tantas cosas que sucedieron este año, las que conoces y las que no conoces. De cuántas cosas el Señor tal vez te libró, nos libró y no las sabemos. Sus ángeles alrededor nuestro, que podemos estar aquí delante de Dios. Vos podés decirme, pastor, pero yo trabajé para eso, yo me lo merezco. Hoy lo vamos a estudiar y escudriñar en su palabra, pero quiero decirte qué bueno que puedas estar hoy en la casa del Señor. Qué bueno porque el cielo está mirando y yo creo que de la misma manera que un padre, una madre, un abuelo, una abuela cuando ve llegar a sus hijos o a sus nietos a casa, de la misma manera que el padre ese, aun cuando el hijo era pródigo, se alegró cuando entró en su casa y lo vistió y demás, hoy el Señor se alegra porque estás en su casa. Así que al que tenés cerca, decirle, Dios se alegra de que hoy estés agradeciendo en su casa. Amén. Titulamos, antes que nada, te quiero decir que vamos a finalizar esta reunión, como ves en nuestra mesita que tenemos preparada de culto de acción de gracias, entregando una carta de gratitud al Señor por aquellas cosas que seguramente entiendo, calculo que la pudiste preparar en casa, agradeciendo por cosas que el Señor hizo durante este año en tu vida, y juntos en el final vamos a traerlas delante del altar del Señor para elevar un altar de gratitud a Dios. Si no lo pudiste hacer, si no lo tenés, ahí tenemos más cartas, si lo sugieres te pueden entregar. Si no tenés la carta, levantá la mano ahora, que un ujier te entrega una carta y mientras estás en el culto la preparamos. ¿Sí? Ahí va, muy bien. No tengas vergüenza, puedes ser un sinvergüenza hoy, levantar tu mano, ahí está, muy bien, y te van a alcanzar la cartita y durante el culto vas escribiendo tu gratitud, entonces en el final la anotás y la traes delante del Señor. Si nos estás siguiendo en las redes, si lo ves después el mensaje y lo escuchás, déjanos en los comentarios por qué agradeces a Dios, qué querés agradecer al Señor, y también lo vamos a estar recibiendo y orando por tu gratitud a Dios en este día. Por eso iniciamos este culto de acción de gracias de esa manera. Y yo lo quiero hacer solo con una introducción primero, y quiero leerte un salmo que es un clásico para un día como hoy, pero la palabra de Dios se renueva, es viva y es eficaz cada día. Y yo quiero, para esta introducción, invitarte a recordar, leer y casi ir aprendiendo de memoria para estos días y para cuando agradezcas al Señor, el Salmo 100, que es una... me gusta, hay un título, acuérdate que las palabras que están en negrita no son palabra de Dios, son títulos que separan la Biblia para que uno pueda ir entendiendo, pero quien preparó la palabra de Dios, la Biblia, ha colocado como título a este Salmo de David, exhortación a la gratitud. Fíjate que es como que te impulsa, ¿no? Como te dice, tenemos que agradecer al Señor. Y el Salmo 100 nos indica lo que hicimos hoy, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Dice, cantad alegres a Dios,
habitantes de toda la tierra. Hoy cantaron al Señor alegres. Qué alegría que tienen. Hoy cantaron al Señor alegres. Amén. Muy bien. Sirviendo al Señor con alegría. ¿Cuántos sirven al Señor con alegría? Muy bien. No importa en qué área o qué hagas. Ayer hablaba con algunos hermanos y decíamos, nada ni nadie te puede impedir servir al Señor. Puedes venir en cualquier momento, en cualquier horario, con cualquier hermano y servir al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Llegás a la iglesia siempre delante de la presencia de Dios con gozo. Eso quiere decir que aunque estés pasando una prueba, una dificultad, tenés gozo y venís a su presencia con gozo. Amén. Reconoced que Jehová es Dios, ¿sí? Y que Él te hizo y no nosotros mismos. Hoy lo vamos a ver un poco en el mensaje, pero en esta exhortación a la gratitud te dice que para ser agradecido tenés que reconocer que vos no hiciste nada, que todo lo hizo el Señor. Amén. Si hay algo bueno en nosotros, si hay algo que podemos seguir o continuar, es porque Dios lo hizo. Amén. Y dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Por qué? Porque Él nos compró y somos suyos. Decirle que tenés ahí cerca, sos de Dios, no sos tuyo. Eso es para que no podamos hacer lo que queremos, porque no somos nuestros, somos pueblo suyo. Deberíamos hacer lo que Él quiere, no lo que nosotros. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Cuando entraste por la puerta del templo, entraste agradecido, y otra vez tengo que venir a la iglesia. Llego, ¿cuándo termine? ¿Cuándo? ¿A qué hora es? Tengo que ver a este hermano, tengo que... O entraste y cuando entras por la puerta decís, Señor, gracias porque puedo estar en tu casa. Gracias, Señor, por un año más. Gracias porque puedo tener el privilegio, aún siendo pecador, aún viviendo como vivo, Señor, venir y entrar a tu casa con acción de gracias. Por sus atrios, con alabanza, entrás saltando, cantando, abrazando a un hermano. Así, sea un Facu 2.1. ¿Sí? Abrazá ahí, sonreí, agradecé al Señor. Entrá, dice, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Cuando estés en la iglesia, alabá al Señor y bendecí su nombre. Todo lo que tenés que hacer, no te quejes, no murmures, no critiques, no chusmees. Alabad y bendecí su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia, lo que cantamos hoy. Porque Él es bueno, a pesar de nosotros es bueno. Y siempre, siempre tiene misericordia. Y su verdad será por todas las generaciones, hasta la nuestra en este último domingo del 2024. Dios sigue siendo bueno, sigue teniendo misericordia y su palabra sigue siendo verdad. Dar un aplauso al Señor. Si querés, si podés, y si no, como dice acá la palabra, te exhorto, el martes a la noche, antes de tomar el jugo tan y cambiar de estado, por favor, lee el Salmo 100. Si podés, léelo en público, léelo para todos, para el tío Beto, para la tía Juana, para todos los que estén ahí. Y lee el Salmo 100. Entonces vas a entender y vas a comprender nuevamente lo que significa terminar el año en la presencia del Señor. Amén. Para esta palabra quiero hacer una pequeña introducción y le pedí a nuestro hermano Lautaro y a nuestro hermano Facundo que puedan contarnos desde la perspectiva de ellos como amados junto al hermano Alcides que han estado al lado mío sirviendo al Señor, ¿por qué agradecer? ¿Qué quieren, pueden y por qué agradecen ellos también? Que nos puedan compartir y contar como modo de introducción. Hermano Lauti. Bueno, voy a intentar ser muy breve.
me quedé pensando en esto que decía el pastor recién, en qué otro lugar podría estar, sino acá, hoy, el último domingo del año. Pero eso me pasa cada domingo, y en realidad me pasa cada sábado y cada lunes, cada martes, varios días en la semana, en los que yo anhelo estar acá, en este lugar. Y cada domingo me pasa en un momento puntual, en el momento de la alabanza y la adoración, cuando está llegando al final, que el pastor canta esa última canción que a muchos de ustedes les gusta y que muchos dicen que es su preferida. Saben cuál es, saben a la que me refiero. Cuando está terminando de cantar el pastor esa parte, yo siempre pienso y me remonto a cuando empecé a venir a la iglesia. Al principio yo llegué, como muchos saben, siguiendo a mi mamá, fue la primera que vino acá, yo la seguía a ella, y una vez que pisé esta iglesia no la dejé más. Seguí viniendo, y al principio no entendía bien por qué venía, pero era un lugar que me gustaba, en el que sentía paz y en el que me trataban bien, y eso afuera no es muy normal. Entonces yo seguí viniendo. El tema es que se me empezó a complicar con el tema laboral. Como muchos saben, yo trabajé más de 10 años en un supermercado y en los mercados, y más en diciembre, yo llegué en diciembre, a mediados de diciembre, es trabajar sábados, domingos, feriados, en todos los horarios, es como Egipto, dice el pastor siempre. Y yo empecé a sentir contradicciones. Siempre había trabajado, pero en ese momento yo quería empezar a estar acá. Entonces empecé a venir domingo por medio. Los primeros tiempos venía domingo por medio. Y créanme que el domingo que a mí me tocaba trabajar, yo anhelaba tanto estar acá, aún sin conocer bien de Dios, sin saber bien de qué se trataba esto, yo anhelaba y necesitaba estar acá. Y en el momento ese puntual de la adoración y la alabanza, yo siempre pienso, wow, gracias Dios porque estoy acá. Gracias porque no estoy allá trabajando y deseando estar acá. Y lo digo puntualmente por mí, porque como muchos saben y me conocen, soy una persona bastante quejosa, bastante enojona también, y muchas veces me enojo por pavadas y me quejo por pavadas. Entonces llegó un punto en mi vida cristiana y en mi relación con Dios en la que dije, ¿de qué me estoy quejando? No puedo vivir quejándome. Hace un año me quedé sin trabajo, ese Egipto del cual era parte, dejé Egipto y me fui al desierto. Y en el desierto me empecé a quejar. Me empecé a quejar como le pasó al pueblo de Dios. Pero ¿qué hice en ese momento? Un día que estaba orando le dije a Dios, bueno, Dios, voy a usar todos los momentos que yo pueda para servirte, para estar en tu casa, para hacer algo, lo que sea, pero tuyo. Y ahí empecé a tratar de tener esa intención, de participar en lo que más pudiera. Y eso a mí me hizo bien, a mí me hizo bien, a mí me renovó, me restauró. Después, gracias a Dios, conseguí trabajo, tuve trabajo todo este año, pero no perdí esa prioridad. La prioridad mía no fue ese trabajo, sigue siendo Dios y las cosas de Dios, y la reunión de oración, y los sábados y los domingos. Algunos fuera de la iglesia me dicen fanático, y bueno, es algo que yo necesito. No lo hago porque me obliguen o porque me digan, es algo que yo necesito. Y también es una forma de agradecer día a día el servir a Dios y el servir a otros, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. Servir al otro es una forma de agradecer a Dios. Y es mi forma de sentirme vivo, como nuestra palabra rema. Es la única forma, con mis casi 33 años, el único momento en el que me sentí vivo de verdad es cuando Dios entró en mi vida, cuando acepté a Jesús en mi corazón. Y mientras pensaba en lo que iba a hablar acá ahora con ustedes, que estaba nervioso y me temblaban las piernas y todavía me tiemblan, recordé que el pastor hace no mucho tiempo, que siempre me recuerda que esto recién empieza, porque nunca termina, que la vida del cristiano es un maratón, y me enseñó que en momentos complicados y difíciles tengo que volver a ciertos momentos puntuales y cruciales de mi vida cristiana. Por ejemplo, el día en que acepté a Jesús, ahí, cuando me bauticé, acá, hace ya varios años, cuando me casé. Entonces, en momentos complicados yo vuelvo a esos tiempos a pensar y digo, wow, gracias Dios, ¿de qué me estoy quejando? No tengo de qué quejarme.
Y para cerrar este momento, y les agradezco por escucharme, quiero leerles mi promesa de bautismo. Es una forma también de que por ahí quienes están bautizados también recuerden esa promesa que Dios tiene para sus vidas en este día en el que estamos acá para agradecerle a Él. Mi promesa es la más linda igual. No se pongan celosos. Está en el Salmos 37, del 3 al 5, y dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate, y esa palabra me encanta desde que tengo esta promesa, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Desde ese día yo le encomiendo a Dios mi camino, mi vida, a mi familia, a mi matrimonio, y es lo que decido hacer. Y mientras se lo encomiendo, también agradezco. Así que bueno, gracias por escucharme, y quería solo dejarles esta pequeña introducción. Gracias. Una bendición lo que nos comparte Lauti, parte de su historia, lo que los conocemos un poco más de cerca, recordamos ese momento de desierto, pero tomó una buena decisión, involucrarse en las cosas de Dios y después, como dice su promesa, Dios hará y Dios hizo y Dios está haciendo. Para cerrar este momento de introducción en referencia a la gratitud, hay una tendencia. No sé si algunos pueden coincidir conmigo. En partes de nuestro día o nuestra semana, en algún momento, pareciera ser que nos nace por defecto, quizás sin intención, de ser medios ingratos o desagradecidos. Y a veces si uno lo traslada también a lo cotidiano, a lo laboral, a lo familiar, a veces nos pasa que por ahí no somos tan agradecidos como deberíamos. A veces a los hijos con los padres les cuesta decirle gracias, a veces nos cuesta decirle gracias a nuestra esposa por eso rico que cocinó, nos cuesta decirle gracias a un desconocido, y pareciera ser como que está de manera más innata e impregnada en nosotros esto de no ser agradecido. Pero cuando llegamos a Dios descubrimos que la gratitud es algo muy, muy, muy importante. Y quiero leerles un texto y después contarle un poco de lo que experimenté este año en referencia a la gratitud. Quiero leerles un texto que para mí es bastante fuerte porque me coloca ahí una palabra que me complica un poco la situación, porque dice en la primera carta a la iglesia de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 18, dice: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Entonces, ¿cómo hago para agradecer en medio de un momento difícil? ¿Cómo hago para agradecerle a Dios en medio de una necesidad, en medio de la escasez? ¿Cómo hago para agradecerle a Dios en medio de la enfermedad? Y este texto me llevó a profundizar mucho más en esto de la gratitud. En este año nos ha tocado como familia, muchos lo saben, porque nos conocen, la situación de salud de Alegra que nunca habíamos vivido, de estar internada 2 veces por este problema que ella tiene pulmonar. Ahora estamos a días de encontrarnos también con el traumatólogo que tiene que verla y definir si se hace la operación de escoliosis o no. Son momentos difíciles y en este año, tanto en mayo como en septiembre, ella estuvo internada y estuvimos internados con ella. Y era un momento difícil. ¿Cómo hacer para agradecerle a Dios por la vida de mi hija cuando está atravesando un problema de salud? Y nadie quiere estar enfermo. Y ningún padre quiere que su hijo pase por el quirófano. Y mucho más que le coloquen fierros en la columna. ¿Cómo haces para estar agradecido? Este texto me dijo eso, agradecido en todo. Y me costó. Hasta que descubrí y recordé otras palabras más que están en la Biblia y que creo que me ayudaron mucho. Por ejemplo, recuerdo este texto que dice algo así: que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. O sea, que estemos vivos o que estemos muertos, del Señor somos.
Entonces empecé a descubrir que en realidad lo más importante que yo tenía, en este caso de la vida de Alegra, es que ella le pertenece al Señor. No importa cuál sea la situación que atraviese. No importa si está sana o no está tan sana. Anhelo y vamos a orar y sé que la iglesia ora para que esté sana. Pero la vida es injusta y la vida tiene estas cosas. Y en medio de todo eso, Dios está. Y aprendí a valorar a Dios en medio de las situaciones y agradecerle por estar presente, por ser un padre presente, no un padre ausente. Por ser un padre, por ser un Dios que está en cualquiera sea la situación. Hoy yo estoy sano, mañana no lo sé. Hoy tengo trabajo, mañana no lo sé. Pero si aprendo a enfocarme en Él y que todo viene de Él y que todo vuelve a Él, mi forma de ser agradecido va a ser quizás no difícil, no dolorosa, pero sí va a tener eso que tiene que tener y va a tener la dirección correcta, mi gratitud. Porque aprendí que cuando soy agradecido, cada día, pase lo que pase, sucede con este vínculo que tengo con Dios que se empieza a unir más. Cuanto más agradecido soy, más estrecho es el vínculo con Él. Me levanto todos los días y le agradezco, más estrecho es mi vínculo, más cercano estoy a Él. Cuando soy ingrato, cuando me olvido de decirle gracias por las cosas más sencillas de la vida, cuando me olvido de decirle gracias porque en medio de esta situación o en medio del hospital vos estás con nosotros y estamos creyéndote y estamos descansando sabiendo que tenés el control y que te pertenecemos. Acá o allá te pertenecemos. Cuando yo por alguna razón comienzo a ser ingrato, ese vínculo empieza a separarse y empieza a haber más distancia entre su amor y mi vida. Pero cuando sos agradecido, el vínculo se estrecha tan fuerte que es una relación hermosa de gratitud que te une a Dios de una manera muy especial. Y el año fue pasando y quiero cerrar con algo especial. Bueno, Alegra estuvo internada y se la bancó de 10, siendo pequeña, estar ahí tantos días, se la bancó de 10. Bueno, ahora estamos con este tema de la operación, hay que ver lo que Dios determina y el traumatólogo. Y vamos a estar con ella también acompañándola para pasar este momento y todo lo que venga, no sea lo bueno, lo malo, lo que venga, vamos a estar confiando en que Dios está con nosotros y que somos de Él. Y ahí está nuestra seguridad, nuestra bendición es Él, no las cosas que pasen, no las circunstancias. Nuestra bendición, nuestra seguridad, nuestra eternidad, nuestro gozo es solo Él. Todo está en Cristo. Así que nos conviene estar centrados y anclados ahí como un barco en medio del mar y de la tormenta, anclados en Jesús. Y bueno, el año siguió pasando y Dios está en un momento difícil, pero también está para bendecirnos, para sorprendernos. Quiero decir con esto, cuando digo que está para bendecirnos, no quiero decir que no está cuando están las cosas mal. También nos sigue bendiciendo ahí. Pero está para también disfrutar esos momentos lindos. Y el año fue avanzando, Alegra salió adelante, gracias a Dios está de 10, y como familia estamos ahí perseverando en Dios. Y pasó algo muy, muy especial. Y no quiero hacer mucho preámbulo. Prefiero mostrar las evidencias y listo. Mostrar las evidencias y listo. Y voy a, primero, no sé cómo hacer esto, pero vamos a hacerlo como salga, ¿no? Porque uno quiere, viste, ser lo más cordial, lo mejor posible. Voy a esperar que entren los hermanos que están entrando para que también presencien este momento. Que sí, les puedo decir que costó un montón. Costó un montón, pero fue posible. O sea, de alguna manera las cosas se acomodaron, se dieron. No lo esperábamos. Digo no lo esperábamos porque no se trata solo de mí, se trata de otra persona más y se trata de toda la iglesia, se trata de todos nosotros. Voy a empezar con que escuchen, solo con que escuchen. Así que le pido a Flor que primero suba el volumen, como le dije ya 7 veces, y que después ponga play y que solo escuchen un ratito. Y ustedes después van a ir reconociendo de qué le estoy hablando. Sí, sube el volumen y ponerlo y cualquier cosa yo me meto. Lo bueno que si ora por esto y Dios bendice la vida de Facu como lo está haciendo hasta hoy, y la de Debo, ¿no? Que es la que se queda con la tribu mientras nosotros grabamos,
porque son un equipo, como siempre dice Facu. Ese día tuvimos que mandarle fotos, todo. Dice, ¿qué hace Facu a las 4 de la mañana? No estoy con el pastor. ¿Qué vas a estar con el pastor? Claro, le mandamos fotos, todo. Y después, cuando lo llevé, no quería salir, Debo. Así que la próxima entro, ¿eh? La próxima entro yo. Sorprendió mi corazón gratamente y quiero decirle, y usted lo sabe, cuánto me bendijo, cuánto bien hizo a mi alma y a mi corazón. Así que quiero honrar la vida de Facu también en mi vida y en la vida de la iglesia. Más cuando se hace, y no tengo idea cómo, cuando se hace como pudo y de la manera que pudo, apareció con todos los artilugios y quedó con una excelencia que no tenemos nada que, no envidiamos, pero no tenemos nada que envidiar. Usted cuando lo escuche y lo vea en Spotify, verá que está con esa misma calidad que pudimos hacerlo con excelencia. Y todo lo que viene, ¿no? Porque ahora ya lo discipliné para que por el amor de Cristo me grabe todas esas canciones. Yo no sabía, todas y él las canta. Jesucristo. Y ore por todo esto, porque eso le quería decir finalmente, porque también todo esto son recursos para la iglesia, ¿no? Son recursos para la iglesia en el nombre de Jesús. Cada vez que se repita esa canción y todas las que vengan, será un recurso más que llegará para la iglesia y para reinvertir en propósito música. Amén. Le damos otro aplauso al Señor para cerrar este momento. Gracias. No tengo mucho más para decir, quiero ser breve, porque vamos a entregar en el final nuestra carta de acción de gracias. Por eso decía, qué bueno que hoy podemos estar en la casa del Señor, qué bueno que hoy podemos estar aquí. Estoy tratando de recomponerme después de este momento y no sabe lo que fue el momento que Facu, ya sabe que él da un montón de vueltas y demás hasta que me lo dijo, y encima cuando me mostró que casi me agarra un ataque al corazón, poder focalizarme justamente en la gratitud. Tanto el testimonio de nuestro hermano Lautaro, saliendo de Egipto, como le he dicho a varios, y no queriendo volver, que eso es lo más importante. Porque justamente ahora yo le voy a explicar que uno de los problemas que, por ejemplo, tuvo el pueblo de Israel es que quería volver a Egipto. Y le pasa a muchos. Pero no voy a hacer spoiler de lo que voy a decir, pero sí voy a utilizar ese testimonio suyo, hermano Lauti. Qué linda su promesa. También es mía, porque el 37 es muy mío, así que ahí tiene un poquito de mi regalo. Y el tremendo testimonio de Facu y Debo, ¿no? Que en un año difícil, de pruebas y demás, logran encontrar la gratitud al Señor. Porque de este lado del mar, nadie encuentra la gratitud. Con los egipcios persiguiéndote, con el mar cerrado y con el pueblo encima murmurando y quejándose, es difícil elevar un altar de gratitud. Pero del otro lado, todo el pueblo de Israel cantó, agradeció y elevó gracias al Señor. Pero ese pueblo pereció en el desierto, no entró a la tierra prometida. Había uno de este lado que entró, que era Josué, ¿sí? Caleb. Y bueno, ni Moisés, que es otro tema. Pero el verdadero agradecimiento y gratitud es en estos años, en esos momentos de prueba y de dificultad. Quien sabía de esto era el apóstol Pablo. Déjeme leerle 3 cosas rápidas nada más. Él tuvo un problema, pequeños problemas. Se le ocurrió al apóstol Pablo fundar iglesias. No es aconsejable. ¿Sí? ¿Te quieres? ¿Qué dice, pastor? Estamos en vivo. Es una bendición. ¿Quiere ser feliz? Dice él mismo lo dijo. Si anhela pastorado, obispado, difícil cosa, dice el Señor. ¿Quiere fundar una obra? Muy bien. Ajústese los cinturones entonces. Se lo dice alguien que sabe un poquito de eso. 17 años cumplimos, más todas las iglesias que ayudé a fundar antes, ¿sí? Y se le ocurrió fundar iglesias en Corinto, en Roma, en Tesalónica, en Galacia, en Éfeso,
en Colosas y así, en tantas. Y en las iglesias que iba fundando, se encontraba con pequeñas situaciones y problemillas que no hay en la nuestra, sino en las de Pablo y en otras, y tenía que escribirle cartas a las iglesias. En Corinto, una ciudad importante de puerto comercial, era un pueblo que tenía mucho orgullo, mucha soberbia, era tipo un Buenos Aires, un San Pablo, Ciudad de México, Nueva York. Imagínense Corinto, puerto importante. Entonces se encontró algunos problemas con los muchachos de Corinto y en 1 Corintios 4:7, el apóstol Pablo, después de decirle algunas cosas, les dice, ¿quién los distingue, muchachos? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es una buena pregunta para la iglesia. Es una buena pregunta para que hoy, último día del año, le hagas al hermano que tenés al lado y vos que estás mirando en casa, también te hagas. Pregúntale, ¿qué tenés que no hayas recibido de Dios? No, pero yo trabajo. Yo me gano con el sudor de mi... Eso le responderían. Imagínate la carta que le habrá llegado a Pablo, ¿no? De Corinto, nosotros somos comerciantes y poseemos y tenemos. ¿Qué tienen que no lo hayan recibido? Y lo que recibieron viene de parte de Dios, muchachos. Esto venía porque estaba teniendo un problema de orgullo y de soberbia. Eso les provocaba ingratitud. Tuvo el mismo problema con la iglesia en Roma, donde fue a fundar, ¿no? Y a los hermanitos de Roma les contestó un poquito más fuerte también. Imagínense, Roma, capital del imperio. Lindo lugar de iglesia, los hermanitos no serían exactamente humildones, nosotros somos los romanos, no somos los de Colosenses ni los de Tesalonicenses, somos de acá de Roma. Y les mandó esta cartita en el primer capítulo de Romanos, verso 21, 1:21, dice, muchachos, habiendo conocido a Dios, ¿no le glorifican? Como a Dios, no le dan gracias, sino que se envanecieron, les agarró orgullo, soberbia en sus razones y en su necio corazón se entenebreció. Queriendo ser sabios, ¿saben lo que son? Necios. Hermosa carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Cuántos hermanos y hermanas han pasado por esta iglesia y por esta casa y por mi vida como pastor y misionero? Anoche, hoy, hace un rato, estaba acá, 12:30 más o menos serían, estaba acá en este altar con tus cartas de gratitud, orando, clamando al Señor, agradeciendo por tu vida y enviándote el Espíritu Santo para que hoy puedas estar acá. Eso hago en las madrugadas, en las noches, te cuento algunos secretos. Ahí entendés un poco por qué no duermo y entre que después viene Facu con la música. Gloria a Dios, porque también tengo la otra música, Facu, de los benditos vecinos, así que venga usted toda la noche mejor. Déjelo, Debo. Hace un ratito estaba acá en la madrugada orando por tu vida. Y cuando oraba, pensaba, y después en la madrugada en casa también, hace un ratito, oraba al Señor y pensaba en lo que estaría en el corazón y en el espíritu de Pablo cuando estaba diciendo esto, porque Pablo dice, conocieron a Dios, pero se olvidaron de Dios. Empecé a pensar, porque yo pienso en muchos de ustedes, y cuando pienso, me imagino sus rostros, me asusto con algunos, después se me pasa. Cuando oro por mi madre, por ejemplo, con Tiago oramos por ella, nos asustamos, claro,
y después se nos pasa. Veo los rulos del Auti, veo a la hermana Ana así de repente fuerte, lo veo a Dani, oro, Señor, quítale esos colores y bueno, reprendo todo eso. Y después, bueno, me aparece Seba, gracias a Dios, con los colores del cielo y todo vuelve a la normalidad. Y yo imagino, no, fuera de la broma, imagino su rostro, lo focalizo y empiezo a orar. Y empezó a venir a mi espíritu la vida de tantos que hoy no están acá. Que hoy no están agradeciendo al Señor en la casa de Dios y que ni siquiera tal vez están en el camino del Señor y que son mis hijos espirituales, que yo los bauticé y que voy a responder delante de Dios por sus vidas. Por eso quiero ser libre de eso cuando esté delante de Dios. Lo bueno es que voy a ser testigo delante de Dios sobre cada una de las personas que aceptaron a Jesús conmigo, que yo pude bautizar en el nombre de Jesús. Y no me voy a cansar de decirle esta palabra, porque te la voy a decir mientras estés vivo. Después voy a tener que confesar delante de Dios que también te lo dije. Y eso lo voy a hacer delante del Señor. Por eso soy insoportable. Y te mando mensaje, carta. Te mando a un hermanito. Y lo voy a seguir haciendo. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. No le dieron gracias. Se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Una de las cosas que sucede cuando no sos agradecido es que tu corazón se entenebrece. ¿Te sale esa palabra? Decir entenebrece. Bueno, te lo hago más fácil, se ensucia, se llena de tinieblas, se oscurece tu corazón. Cuanto más, te lo dije todo el año, ¿no? Cuanto más te acercás a la luz, ¿sí? Y cuando te alejas, te llenas de oscuridad. Te lo dije siempre, no existe una fuente de oscuridad, es solo alejarte de la luz. Y al alejarte de la luz del Señor, tu corazón se empieza a entenebrecer, entonces tus emociones empiezan a ser malas. Fíjate que la persona que se aleja de Dios se empieza a enojar con la iglesia, con el pastor, con un hermano, con una hermana, empieza a ver las cosas malas que te las enumero yo, empezando por mí, para abajo, no sabe lo que es Lauti, Facu, la hermana Lidia, ahí está la hermana Laura, Luján, ¿sí? Lo terrible que es Tiago, Miquea, complicadísimo, ¿sí? Y empiezo a enumerar por allá también, pero como que no los veo bien, entonces no los puedo enumerar. Ah, está Dani, dice yo. Ahí está Dani, terrible. Entonces se te ensucian las emociones de donde emana tu vida y empezás a enojarte y encima después termina todo eso enojándose con Dios. Entonces Pablo le dice, tan necios son, y termina el apóstol Pablo tratando de decir, bueno, con los de Corinto tengo estos problemas, con los de Roma tengo esto, con los de Gálatas tengo esto. Y empezó, como hago yo con muchos de ustedes, a generar algunos discípulos que le eran fieles. Y uno de ellos que fue fiel a Pablo y que fue su discípulo y su hijo, y le decía, hijo mío, ¿quién era? Timoteo. Y a Timoteo le escribió algo que está en la segunda carta. Acordate, la segunda carta de Timoteo es una de las últimas cosas que escribe el apóstol Pablo antes de morir. Comienza a dejar su legado en Timoteo y en muchos otros, pero Timoteo no lo había dejado, no lo había abandonado. ¿Te acordás que él estaba encarcelado, con frío? ¿Te acordás, no? De todo eso. Bueno, ahí es donde escribe esto. Y le dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1, Timoteo, y yo me imagino, porque fíjate que después de este capítulo, solo para entrar en contexto, viene el capítulo 4, wow, pastor, impresionante, después del 3 viene el 4. Estamos en fin de año, hermano. Pero bueno, para que entres en contexto, es cuando él dice, peleé la buena batalla, guardé la fe, hasta aquí llegué y después, pumba, ¿sí? Se va a la presencia del Señor a gozarse y ser feliz en su presencia hasta el día de hoy. Pero antes de esto le dice esto a Timoteo. Por favor, le dice, capítulo 3, verso 1, tenés que saber esto. En los días que vienen, vendrán días peligrosos, que son estos. ¿Sí? Son estos. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por la inseguridad? ¿Por la economía? Sí, también. Son bastante peligrosos. Pero no. Le dice por esto, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Conoces algunos? ¿Alguna mujer? ¿Algún hombre que ama más su vida que la de otros? ¿Que se ocupa de sus cosas, como decía Lauti, de su Egipto? ¿Sabes la cantidad de gente que le ha dejado peticiones a Dios para que yo ore por trabajo? Y cuando tiene el trabajo, se olvida de Dios y se dedica al trabajo. O que ha pedido una oración por una salud, por una enfermedad, por una situación, y cuando fue sano, si te he visto, no me acuerdo. O esa persona que vino por una necesidad, por una situación, y cuando no sucedió, amadores de sí mismos. Avaros, ¿conoces? Vanagloriosos, soberbios. Acordate lo que hablaba Pablo de la soberbia y del orgullo. La soberbia y el orgullo, la fórmula sería soberbia más orgullo igual ingratitud. Si hoy podría haber hecho una plantilla, pero era muy tarde, Facu. Ya eran como las 6 de la mañana. Soberbia más orgullo igual ingratitud. Decilo conmigo, así te queda. Soberbia más orgullo igual ingratitud. Termina en eso. Pero mirá, 100%, más que el lisofono. 100%. Le vamos a pedir sponsoreo, porque lo nombro mucho, ¿no? Vamos a sponsorear a Propósito Music. Ahí tiene, Facu. By lisofono. Claro. Estamos monetizando, hermano, estamos en épocas complicadas. Se me ríe la que me filma. Sí, va a salir complicado este Ruti. Tiene que estar seria usted, mi hermana. Claro. Soberbios, blasfemos. Yo no, pastor, ese no, ¿eh? No sé qué significa, pero por la duda no me queda. ¿Sabes lo que es la blasfemia? Cuando decís que Dios no tiene poder. Es lo contrario a lo que Facu contaba en el testimonio. ¿Sí? Yo sé que me puede sanar, que tiene el poder, pero haga lo que haga, bendito sea el Señor. Eso es no blasfemar. Ahí estaba preocupado, blasfemé. No, al revés. Es cuando decís, Señor, ¿por qué no lo sanaste? ¿Por qué no hiciste esto en mi vida? ¿Por qué no? Es ir contrario a lo que Dios puede hacer, lo que el Espíritu Santo puede hacer. Dios no tiene poder. Yo ya dejo las cosas de Dios. Dios no va a hacer eso en mi vida. Lo quito a Dios de esto en mi vida. Eso es blasfemia. Desobedientes a los padres. Hola, tía, ahí, ¿cómo va? Hoy no lo saludé a la mañana. ¿Sí? ¿Tenés tu hijo cerca? Salúdalo. Ahí está Belén, está saludando a Cande. Facu a la tribu, le está mandando mensajes a todos. Desobediente a los padres. Y voy a incluir acá también a los padres espirituales. ¿Cómo le va? ¿Bien? Román justo estaba mirando otra palabra que tenía por acá. Se puso a leer. Y ahí dice después, ingratos. Fíjate en el medio de lo que lo coloca, ¿no? Ingratos. Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Mirá en el medio de todo, ¿eh? Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita. Sí, siempre lo uso en lo laboral, cuando me dicen que no habla. A estos, evítalos. ¿Sí? Quiere decir que si conoces una persona ingrata, evítala. O al menos reprendela. A todos los demás también. Pero no te juntes con una persona que murmura, que se queja, que no agradece. Porque te va a entenebrecer tu corazón. Se contagia la ingratitud. ¿Sí? Se transmite, es como la lepra. Se te pega.
Y el verso 7 te quería decir también, dice, están siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Eso es interesante. El ingrato, el soberbio, el orgulloso, siempre está aprendiendo. Está muchas veces de años en la iglesia, aprende continuamente, no está no aprendiendo, pero nunca llega a la verdad. ¿Por qué? Porque su orgullo, su soberbia y su falta de gratitud le impide que la verdad le llegue a su mente, a su corazón y a su espíritu. ¿Por qué? Porque está lleno de rencor, de odio, de soberbia, de orgullo. Y la ingratitud es un veneno que envenena el alma y el corazón. Por eso hoy quiero que termines esta reunión, este último culto del año 2024, siendo agradecidos. Y que comiences el año agradeciendo. Y que te pongas como meta este año 2025 ser agradecido. Colócate una mano en el corazón, a ver, proclama eso conmigo, porque es algo que tenemos que ordenarle a nuestro corazón, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando David le ordenaba, bendice alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios? No era una oración a Dios. ¿A quién era? A uno mismo. Una oración, un mandato a sus emociones. Entonces coloca ahí en tu corazón y decirle, vamos a decirle como a David, bendice alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Quiero ser agradecido este año 2025, independientemente de lo que pase, de lo que venga y de lo que suceda, quiero ser agradecido, porque si no, orgullo, más soberbia, ingratitud. Te nombro algunas personas porque no tengo tiempo de hablarte de ellas, otro día te hablo. De este no conocemos el nombre, pero se llamaba el jefe de los coperos del faraón. ¿Te acordás la historia? Génesis 40, después lo lees. José estaba preso. Menos mal que el pastor se sabe de memoria un poco, si no, en estos momentos, ven que hay que estudiar la Biblia, si no en estos momentos, ¿qué hacemos? Bautis, claro, y salir ahí, sin papel. ¿Te acordás? Estaba preso. ¿Estaba preso de manera correcta? No, incorrecta. Y se encontró ahí con dos personas, ¿te acordás? El jefe de los coperos y un panadero. ¿Sí? No dicen los nombres de ellos. Ambos, el panadero y el jefe de los coperos, tuvieron un sueño. José se los interpreta. Nunca vaya al pastor a decirle, a contarle un sueño y demás, porque la interpretación te puede salir para el lado de los tomates, hermano. Más si el pastor te dice la verdad. Y José era uno de ellos. Al jefe de los coperos le dijo, vas a ser liberado y vas a estar delante del faraón y vas a volver al trabajo. Y yo, dijo el panadero, a vos no, a vos te van a matar y te van a cortar la cabeza delante del faraón. Gracias, está bien, pastor, vengo. Tuve otro sueño. Porque normalmente los sueños que le cuenta el pastor, yo estaba delante de mucha gente predicando y siendo bendito, y el pastor te dice, no, yo te vi en una cueva, todo atado y demás. No me gusta ese sueño, me gusta el otro. Es el que Dios nos da y lo que el Señor interpreta. Y al panadero no le gustó mucho, pero sucedieron ambas cosas. Ahora José le dijo algo al jefe de los coperos, cuando pase esto, no te olvides de mí. Y el verso 23 de Génesis 40 dice que cuando llegó el jefe de los coperos delante del faraón, se olvidó de José. ¿Por qué nos olvidamos de las bendiciones? ¿Por qué adentro de la cárcel prometemos, cantamos, decimos, pero cuando salimos y somos libres, cuando salimos de Egipto, ¿por qué nos pasa eso? 2 años tuvo que esperar José para que se acordara. Y se acordó ahí, dijo, voy a tratar de enmendar mi error. Y le dijo, hay un hombre en la cárcel que... Cuando el faraón tuvo el sueño, ¿te acordás? Bueno, y ahí tenés toda la historia. Mirá si a veces no hay que esperar. Nosotros pasamos de un capítulo a otro y pensamos que pasaron 2 días, 3 horas, 2 años. El pueblo de Israel, ¿te tengo que contar? Cuídate de no olvidarte de mí.
caía el maná, salía agua de la roca, pasaba un ratito, se olvidaban del Señor. Entraban a un pueblo, se iban tras los dioses del pueblo, se olvidaban del Señor. Así perdieron continuamente. Y les decía, y está en la ley, no te olvides del Señor. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Se olvidaba continuamente del Señor. María y Aarón, lindos parientes de Moisés, no fueron agradecidos, fueron ingratos con Moisés. ¿Cómo terminaron? Mal. Coré y su rebelión, lindo amiguito también, tenía todo, pero él ingrato, soberbio, con orgullo. Él y todo el pueblo que siguió con soberbia, con ingratitud delante de Moisés, clamó, Moisés pidió, se los tragó la tierra, ¿te acordás la historia? ¿Sí? Cuidado con la ingratitud, o al menos andá saltando los pozos, fíjate. El rey Saúl tenía todo. El primer rey del pueblo de Israel tenía todo. No fue agradecido con el Señor, se quedó con parte del botín cuando Dios le dijo no. Tuvo que ir Samuel a explicarle que no era agradecido, que era un desobediente, desagradecido y que por eso perdía su reino y se lo daba a David. Mirá las cosas que produce la ingratitud. Y hablando de lepra, los leprosos, ¿te acordás? ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Y los 9? ¿No vinieron a agradecer? Se quedó uno, le dijeron a Jesús. ¡Ay, qué bueno! ¿Es de los nuestros? No, es un samaritano. No es de la iglesia, pastor. El que está agradeciendo uno que estaba en la parada. El que entró recién. Él se quedó, está arrodillado acá. Y los hermanitos se fueron todos a festejar. La ingratitud la tenemos ahí, en la soberbia, en el orgullo. Enseguida nos olvidamos de las cosas que hace el Señor. En cuanto estamos un poquito bien, nos olvidamos de las cosas que hizo el Señor. ¿Cuántas cosas hizo el Señor en tu vida este año, en tu vida? ¿Te recordás de dónde caíste? ¿De dónde venís? ¿Dónde estabas? ¿O dónde podés llegar a estar? ¿Vos pensás que realmente es tu trabajo? ¿Es tu salud? Es Dios. Para vos que agradecés y para el que no agradece también es Dios. Y a cada uno se lo cobrará, porque Dios es justo y es fiel. Y hablando de Pablo, ¿te acordás? Porque busqué uno nada más, de Alejandro el Calderero, que lo dejó solo y se amó más el mundo que las cosas de Dios y me dejó solo, le escribí ahí a Timoteo, que Dios no se lo tenga en cuenta. Estaba con Pablo, lo tenía el apóstol Pablo ahí. Y no fue agradecido, porque amó más las cosas del mundo. Cuidado, porque el mundo te come. Un poquito, otro poquito, y ahí empieza la soberbia, el orgullo, la ingratitud. Se te empieza a entenebrecer el corazón. Y lo más probable es que te va bárbaro por un tiempo, si no sos agradecido. Termino rápidamente con una historia que conocés y quería terminar con esta. Antes que preparar tu carta, que ya venimos delante del altar para cerrar este momento. Prediqué muchas veces la historia de Gedeón en Jueces, así que te la conoces de memoria, solo te voy a decir 2 o 3 versículos. Son pocos capítulos. Si querés este fin de año podés leer el libro de Jueces y podés repasar esta historia completa, así la entendés bien. Los madianitas atacaban el pueblo de Israel, estaban sobre ese pueblo, eran como una especie de DGI, arpas se llamaba, ¿cómo se llama? Justo, arcas, bueno. AFIP o lo que fuera sobre la vida de los madianitas, del pueblo de Israel, a un punto tan satánico que después leerlo en el capítulo 6, sembraban y en el momento que cosechaban, venían los madianitas, le quitaban toda la cosecha, los dejaban pelados, como te pasa a vos y a mí, ¿sí? Los dejaban pelados y
los dejaban. Y después volvían cuando cosechaban otra vez. Se llevaban los animales que crecían, la cosecha. Y esto por muchos años. Hasta que Dios llama a Gedeón. ¿Qué era? ¿Te acordás? Capítulo 6 de Jueces. ¿Sí? Capítulo 6 de Jueces, verso 11. Vino un ángel de Jehová, se sentó debajo de una encina de un árbol y le dijo, hijo, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas porque tenían miedo y porque Gedeón era cobarde y era pequeño y era pobre y tenía todas las que vos pensás que tenés para ser desagradecido. Y el ángel de Jehová le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Es como cuando vos le decís, Señor, te equivocaste. ¿Sí? Cuando Facu me dijo, pastor, usted se equivocó conmigo, yo no voy a grabar y demás. Y acá está grabando. ¿Sí? Es cuando, pastor, usted se equivocó, yo no puedo servir, yo no puedo hacer esto. Señor, tú te equivocaste conmigo, yo no sirvo, yo no. Y Gedeón pensaba que hablaba con otro y varón esforzado y valiente, estaba escondiendo el trigo, hermano. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, porque yo te envío. Amén. Cuando Dios te envía, cuando sos una persona agradecida, no soberbia, humilde, y el Señor te envía, Dios hace lo que tiene que hacer. Entonces, conoces un poco la historia. Dios le da una estrategia a Gedeón y en el verso 7, en el medio de la estrategia, Dios ya sabiendo lo que venía haciendo el pueblo de Israel, que siempre se olvidaba de Dios, que siempre se gloriaba, que siempre le agarraba el orgullo, la soberbia y hacía macanas, dijo, muchachos, a ver, fíjate, capítulo 7, verso 2, Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Buenísimo. Si tenemos que luchar contra los madianitas, es excelente. Si no, le dice Dios, pero para que yo lo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ya Dios lo conocía. Ya sabía cómo era su pueblo. Sabe cómo somos nosotros. Enseguida vos venís y decís, cobré el sueldo y el aguinaldo. Y vas a tu esposa, a tu madre, a tu hijo y decís, esto con el sudor de mi frente, esto porque me rompí el lomo trabajando, porque lo ahorré toda mi vida, porque yo. Y te agarra un cataplusma. Esa palabra, Tiago siempre me pregunta las palabras raras. Son de la época de tu abuelo. Y se te desvanece todo. Y conociendo esto, le dice, no quiero que pelees con muchos. Entonces le dice, devolvé a algunos. Vamos a ir haciendo algunas pruebas. Y después léelo. Verso 4 dice, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y los voy a probar. El que yo te diga vaya y el que no te diga, déjalo. Y cada vez empezaron a ser menos. Y los madianitas eran un montón. Y en el verso 5 dice, ahora llévalos a las aguas y que tomen agua. El que se arrodilla a tomar agua, sacalo. El que lama el agua, deja. Esas cosas raras que hace el Señor. Pero ten en cuenta que el Señor siempre te está probando. Hoy Facu en su testimonio te lo contaba. En el momento de la dificultad, en el momento de la adversidad, en el momento de la prueba, el cielo y el Señor te está mirando para ver qué va a hacer con vos. Porque si sos fiel en lo poco, si sos agradecido, Él te va a bendecir y te va a dar victoria, porque es su promesa, porque es su palabra. Y te va a probar. Y los que lamieron el agua eran 300 nada más, contra miles de los madianitas. Y la historia la conocés. Fueron a la batalla con 300. Imagínate que Dios le decía, pero somos 300. Pastor, somos poquitos. ¿Qué vamos a poder hacer? ¿Cómo voy a poder hacer yo solo contra tanto? ¿De qué manera enfrento el año 2025? Con gratitud, con humildad, con fe, creyéndole a Dios, siendo agradecido en todo tiempo, en toda circunstancia, con un corazón que no esté entenebrecido, sin queja, sin murmuración, sin mirar al otro, agradeciendo. Y con esos 300, Dios confundió a los madianitas, se mataron entre ellos, ni tuvieron que hacer nada.
Y Dios le dio victoria, paz a Gedeón, honra. Y en cuanto vivió Gedeón, el pueblo estuvo alegre, estuvo feliz, tuvo paz, tuvo el botín de los madianitas. Nadie más los atacaba, cosechaban, fueron felices. ¿Ya te pasó en tu vida que tuviste buenos momentos, lindos momentos donde te va bien? Hoy te comentaba de cuánta gente estaba orando, que fue bendecida, que le fue bien. Y digo, Señor, ¿dónde están agradeciendo? No están agradeciéndote a ti. Eso le pasó al pueblo de Dios, de Israel, en el tiempo de Gedeón. Mientras estaba Gedeón, tuvieron paz y andaban derechitos. Por eso es lindo tener un Gedeón en tu vida. ¿Sí? Y en el capítulo 8, verso 32, murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás. Y acá quiero pararme en 4 puntos antes de terminar, que te lo quedes para el final y que los comprendas. Fíjate bien, verso 32, muere Gedeón. Verso 33. Aconteció que cuando muere Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse. Muere Gedeón en paz. Apenas muere Gedeón, los hijos de Israel, habiendo visto todas las maravillas, porque vos decís a veces de un hermano, pero fue pastor, pero Dios lo sanó, pero Dios lo restauró, pero Dios lo bendijo, pero tiene esto, tiene lo otro. Volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, que eran los dioses de los madianitas. ¿Estás entendiendo? De sus enemigos. Y escogieron de Dios a Baal Berit, que era el peor. ¿Vos estás entendiendo? ¿Me seguís? Decime sí fuerte, así sé que estás despierto ahí. Amén. Ahora te lo explico igual. Quiero leértelo primero todo. Y no se acordaron los hijos de Israel de Dios. ¿Cómo? Y no se acordaron de Dios, que los había librado de sus enemigos en derredor. Y no se mostraron agradecidos. ¿Cómo? Con la casa de Gedeón, conforme a todo el bien que él le había hecho a Israel. Dios los libró con un pobre, menor, cobarde. Dios lo engrandeció, lo honró. Un hombre agradecido al Señor, humilde, que fue honrado y exaltado por el Señor. Hasta que él estuvo vivo, tuvieron paz. Fueron prósperos y benditos. Murió e hicieron 4 o 5 cosas terribles, que es lo que te lleva a la ingratitud. Primero, volvieron. Verso 33. Aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron para atrás. Lo primero que te lleva a la ingratitud, a la soberbia y al orgullo es cuando volvés para atrás. Como nos contaba Lautaro en su testimonio, y muchos de ustedes pueden tener ese testimonio, que lograron salir del mundo, lograron salir de Egipto. ¿Te acordás del pueblo de Israel lo que decía? Queremos volver atrás porque al menos teníamos esto y lo otro. El mundo siempre te tienta a volver. Muchas de las personas que no son agradecidas, que no están en el Señor, vuelven enseguida para atrás. Lo primero que le pasó a Pedro por la cabeza cuando Jesús murió, ¿qué fue? ¿Volver a qué? A pescar. Yo te voy a hacer pescador de hombres, pero él se puso a pescar peces. Y el Señor le dijo, no, apacentá mis ovejas. Tuvo misericordia de Pedro.
El mundo te reclama siempre, Satanás te va a reclamar para él. Volvieron para atrás. Y cuando volvés, el Señor, cuando la iglesia lo abandona, ¿quién es la iglesia de Dios? Su novia. Y será su esposa, porque vamos a participar todos de la boda del Cordero, amén. ¿Vas a estar en esa boda? ¿Sí? ¿Estás invitado? Amén. Cuando dejas a Dios, Él dice, y lo dice con el pueblo de Él, prostitución. Ay, pastor, qué fuerte. Lo dice varias veces en su palabra. Volvieron a prostituirse. ¿Por qué? Porque estás engañando a su iglesia con otro. Y con otro que no es justamente Él. Volvieron y a prostituirse, así de fuerte. Yendo tras los Baales. Yendo. Una vez que empezás a ser ingrato, una vez que te agarra la soberbia y el orgullo, empezás a tomar malas decisiones y elecciones erradas. Cada persona que se aleja de Dios y empieza a alejarse de la iglesia y alejarse del Señor, inmediatamente empieza a tomar decisiones malas, porque ya sus decisiones no son en el Señor. Y son decisiones que siempre terminan mal. Caminos que al hombre le parecen perfectos, pero terminan en camino de muerte. Y no solo tomaron malas decisiones por la ingratitud, por la soberbia y por el orgullo, sino que eligieron lo peor. Eligieron a Baal-Berit, que era el dios de pactos de los madianitas. Era el dios con los que los madianitas hacían los pactos, que no eran necesariamente, eran satánicos. El mismo pueblo que había sido librado de su enemigo por el Dios con solo 300, que aún hoy estamos contando esa historia, ese mismo, no otro, no los hijos, ese pueblo estaba adorando al Dios de su enemigo y lo tomaron por Dios. ¿Me seguís? ¿Me entendés? ¿Te ubicás? Esa misma persona que me dijo aquí delante mío y yo le dije, ¿aceptás a Jesús en tu corazón? Sí. ¿Amás al Señor? Sí. Servía al lado mío, lo tenía sirviendo conmigo. Lo bauticé en estas aguas. Lo miraba a los ojos. Y hoy está en el mundo. Blasfemando. Negando al Señor. Mintiendo. Criticando, quejando. Culpando a otros de sus decisiones, como hizo el pueblo de Israel acá y durante toda la historia. Porque cuando Dios no ocupa el lugar en tu vida, algo lo ocupa. Si no estás recogiendo, estás desparramando. Si no sos con Él, sos contra Él. Y cuando hicieron esto, verso 34, no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios. ¿Te pasó cuando vas a hablar con alguien, a visitar y demás? Ya no me acuerdo, ya me olvidé, ya eso pasó en mi vida. Pero Dios te bendijo. Dios te bendijo, te sanó, te restauró, renovó tu familia, tu vida, tu mente, tu corazón, tu hogar. Peticionaste algo al Señor, Dios te lo dio. ¿Qué pasó? Ya me olvidé. ¿Cómo puedes olvidarte de Dios? ¿Cómo podemos olvidarnos de Dios? Se olvidaron de Dios. Y cuando te olvidas de Dios, que los había librado de sus enemigos, no se mostraron agradecidos. Cuando volvés para atrás, cuando tomás decisiones equivocadas y elegís mal, cuando volvés al mundo, empezás a cambiar a Dios por otros Baales.
Cuando te olvidás y te empezás a olvidar y te acostumbras ya al mundo, porque el mundo te come, hermano, te empezás a olvidar. Entonces llega a tu vida la ingratitud. Y la ingratitud, los ingratos, no entrarán en el reino de los cielos. Ese es el problema. ¿Por qué pensás que anoche, que hace un ratito estaba acá orando por esas vidas y esas personas? Primero para tu vida y después, si tenés un familiar, un amigo en este fin de año, si sos padrino o madrina de alguna persona que volvió para atrás, que se olvidó del Señor y que está en camino o ya está entrando en ingratitud, te tiene que doler. Siempre vamos a continuar, pero te tiene que doler. Y tenés que hacerle notar que te duele. Y tenés que decirle que la ingratitud no solo no agrada a Dios, sino que te aleja de su presencia. Y trae consecuencias, especialmente malas elecciones y consecuencias. Te lleva a desobediencia, te lleva a entenebrecer tu mente, tu corazón. Entonces te transformás en una persona necia. Entonces tratás de explicarle a esa persona y no te entiende, y no quiere, y está enojada, y critica, y murmura. Y la culpa es del pastor, es de la iglesia, es del hermano, es de la hermana. Qué bueno que esta mañana puedas ser agradecido al Señor. Colócate de pie delante de Dios. Quiero que tengas un tiempo personal con el Señor. No te olvides de Dios. Entraste por esa puerta con acciones de gracias. Tenés en tu mano una carta donde seguramente estás reconociendo todo lo que Dios hizo este año y venís delante de Dios a agradecerle a Dios por todo este año. Qué bueno que lo puedas estar haciendo. Qué importante que puedas terminar el año así y arrancarlo de esa manera. Porque te va a ir bien. Como dijo nuestro hermano Facundo en su testimonio, no sé lo que Dios va a hacer el próximo año. ¿Sabes qué? No me importa. Porque esa palabra, que tal vez sin saberlo yo la tenía para el final, estamos en espíritu, 1 Tesalonicenses 5:18, que da varios versículos chiquitos donde dice estar siempre gozosos, orar sin cesar. Y después dice, sean agradecidos en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Con la carta que tenés en tu mano, quiero que te tomes un tiempo mientras adoramos al Señor. Incluso podés venir al altar porque yo luego voy a hacer un momento donde te voy a recibir tu carta y para aquellos que están voy a entregar tu carta del año pasado. Empieces a hacer un recuento de todas las bendiciones que Dios te dio este año. Debe tener un montón de cosas que no pasaron, que estás esperando aún, que Dios no hizo. Pero hoy tenés la oportunidad de dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Que tengas un corazón agradecido, es la única forma en que seas feliz, es la única forma en que puedas disfrutar. Es la única forma en que puedas tener contentamiento. Es la única forma, teniendo un corazón agradecido, en que seas libre, en que no tengas rencor, en que puedas amar y ser amado, en que puedas bendecir y ser bendecido, en que puedas dar, en que puedas sonreír, en que puedas tener paz. Solamente un corazón agradecido. Un corazón ingrato nunca es feliz. Nunca nada es suficiente, nada lo satisface, nada lo consigue disfrutar. Un corazón no agradecido tiene envidia, tiene celos, está enfermo, está entenebrecido. Un corazón
ingrato, no tiene la capacidad de disfrutar, de ser feliz. Hoy tenés la posibilidad de venir delante del Señor con acción de gracias. Así que tomate un momento para recordar, pediste todo el año, peticionaste todo el año. Ahora comienza a agradecer al Señor. Y luego vamos a entregar esta carta. Yo te la voy a recibir en el alfolí, delante de la presencia del Señor en este altar. Seamos agradecidos con Dios.